Bueno, muy bien. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos por tus victorias, Señor, en nuestras vidas, por tus victorias en la iglesia, en nuestros hogares y en la nación, Señor. Estamos en tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta clase de hoy y te bendecimos. Amén. Estamos viendo la creación en los fundamentos, estamos viendo la creación del hombre. Vamos a ver la creación del hombre, creación, estructura y doctrina sobre el hombre. Es lo que vemos hoy en nuestra clase. Muy bien. Creación del hombre y estructura y doctrina. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y Dios creó al hombre. Muy bien, vamos a subrayarlo así para que se vea bien en el video. ¿Sí? No se ve nada. Con negro, ¿no? Dios. A ver si se ve. Bueno, ahí más o menos. Si le bajo la luz. Creó. No, está bien. Al hombre. Bueno, ¿qué creó? Él envió el soplo sobre el hombre. ¿Sí? Primero el soplo. ¿Sí? Y dice la escritura que había creado su cuerpo. Dice en el Salmo 139 que nos entretejió en lo más profundo de la tierra y que nuestro embrión... Buenos días, querido profesor. Buenos días. Y que nuestro embrión... El profesor le traje... Gracias. Muy amor. Estamos grabando. Y que... Gracias. Y que el cuerpo fue creado, según el Salmo 139, fue creado en lo más profundo de la tierra. ¿Sí? Nuestro cuerpo fue creado en lo más profundo de la tierra. Creo que voy a trabajar con negro para que se vea bien allá. Entonces, aquí está Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando el cuerpo es hecho, entonces inmediatamente el soplo se convierte en el espíritu del hombre. El soplo ya no deja de ser soplo y se convierte en el espíritu. ¿Sí? El espíritu. Así que nosotros somos el resultado de un ensamble de dos partes, el espíritu con el cuerpo. ¿Sí? El espíritu con el cuerpo. Salud. Entonces nos volvemos seres tripartitos porque el espíritu, al ensamblarse con el cuerpo, necesariamente requiere una tercera parte que se llama, ¿cómo? Alma. El alma. El alma. Muy bien. La tercera parte es el alma. Entonces,
Aquí tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Correcto? Sí. De la misma manera, de la misma forma, aquí tenemos el paraíso terrenal. Simultáneamente tenemos tres dimensiones, ¿sí? Que son la dimensión terrenal, ¿sí? La dimensión espiritual y la combinación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal da como resultado el paraíso. El paraíso. Sí. Si quieres, hazte por este lado. Entonces, este fue el plan de Dios. ¿Cuál era el propósito original? Propósito divino original. Propósito divino original. Que de la misma que Dios quería vivir en el mundo, gobernar el mundo y de paso hacer feliz al hombre o al ser humano en el mundo creado por él a través de la comunión, porque aquí tenemos la comunión entre Dios y el hombre, a través de la comunión. Así que se necesita el alma para poder tener esa comunión con el mundo natural que Dios creó. Aquí vemos una relación entre el espíritu del hombre que vive, que según el primer Adán, así en equilibrio, vivía consciente del mundo espiritual. ¿Sí? El espíritu debería vivir consciente del mundo espiritual a través de los sentidos del espíritu. Voy a poner acá sentidos del espíritu. Nuevamente, el hombre se hace consciente del mundo espiritual a través de los sentidos de su espíritu. ¿Sí? El alma entonces estaba destinada a vivir y disfrutar del paraíso. El alma estaba destinada a vivir y disfrutar en el paraíso. Y el cuerpo, a su vez, a través de los sentidos físicos, estaba destinado a vivir y disfrutar del mundo natural, el mundo físico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Hasta aquí a través de los sentidos físicos. ¿Sí? Y aquí los sentidos del alma, los sentidos almáticos. Entonces tenemos tres tipos de experiencia y tres tipos de sentidos. Los sentidos del espíritu, los sentidos del alma y los sentidos del cuerpo. Sentidos físicos, sentidos almáticos, sentidos espirituales. Pues CF es físico, ¿sí? Sentidos físicos, sí. Y este era el equilibrio original creado por Dios.
Equilibrio original creado por Dios. Dios vive en el hombre. Dios vive en el hombre y a su vez puede vivir en el universo a través del hombre. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Tiene comunión con el hombre y comunión con el universo. Y el hombre es el rey que gobierna en el universo. Ese es el propósito de Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta en el hombre y se manifiesta en el paraíso. Se manifiesta en el hombre y se manifiesta en el paraíso. ¿Correcto? ¿Cómo así? El hombre controla el universo. Es el principio, pero el primer propósito de Dios. Dios gobierna. Inicialmente. A iniciar. Este es el propósito original antes de la caída. Antes de la caída. ¿Sí? Ahora, hay un eje aquí. Este es el eje de equilibrio. Observen ustedes que aquí hay un eje de equilibrio. ¿Sí? Y es el alma y el paraíso. Es el eje de equilibrio. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, 45, creo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Entonces aquí tenemos alma viviente. Alma viviente. 1 Corintios 15, 45, ¿sí? Fue hecho el primer hombre, Adán, Sí. alma viviente. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Este es el eje de equilibrio del universo, creado por Dios al principio. ¿Sí? El eje, es decir, este eje es el que equilibra los tres dominios. Vuelvo y lo digo. Es el eje de equilibrio de los tres dominios. ¿Cuáles son los tres dominios? El espiritual, el almático y el paraíso y el Corporal. terrenal. Sí. Espiritual, paraíso y terrenal. terrenal. Ahora, definamos un poco más entonces qué era el paraíso. ¿Qué era el paraíso? El paraíso en sí mismo no era un lugar. Quiero que comprendamos bien este principio. El paraíso en sí mismo no era un lugar. El paraíso era el resultado de una conjunción del mundo espiritual y el mundo, con el mundo físico. Nuevamente, el paraíso no era un lugar, sino el resultado de una conjunción entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. ¿Sí? ¿Qué es una conjunción? Son mezclados. Es un conjunto. Cuando, ¿recuerdan la aritmética? Cuando dos conjuntos se unen, es una conjunción. Una intersección entre dos conjuntos. Sí. No, pero es distinto. La intersección es distinta Sí. a la conjunción. Sí. Sí, una conjunción es distinta a intersección. La conjunción es la suma de los dos. Y la intersección Sí. es sacar lo común. Sí. La conjunción es la suma de los dos. Sí. Estaba unido o sumado el mundo espiritual al mundo terrenal y la suma de esos dos mundos sobrepuestos el uno en el otro daba como resultado el paraíso. Pero esa unidad solo era posible porque la llave de unidad era el alma del hombre.
nuevamente escríbanlo. Esa unidad solo era posible porque la llave de conjunción era el alma del hombre. La llave de conjunción era el alma del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios creó el universo como el hábitat para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios creó el universo como el hábitat correspondiente al hombre. Hasta ahí vamos bien. Porque Dios creó. El universo como el hábitat correspondiente al alma del hombre. Entonces, pregunta, ¿cuál era la llave de conjunción del mundo espiritual sobre el terrenal? El alma del hombre. ¿Y qué es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? El resultado, la conjunción del mundo espiritual sobre el mundo terrenal. Así que más que un lugar, es la conjunción de dos mundos. Muy bien. Muy bien. Y el equilibrio, el eje de equilibrio, ¿sí?, se da entre los tres mundos creados, ¿sí?, a través del paraíso, pero el alma es la que produce ese equilibrio. Ajá. Por otro lado, el alma está produciendo ese equilibrio porque está en comunión con Dios. El alma produce ese equilibrio porque está en comunión con Dios. Porque Dios es el creador de todo. Así que aquí hay un equilibrio. Si ustedes lo hablan en términos de química, y aquí tenemos una química, aquí hay un enlace químico que está en equilibrio. ¿Sí? Es como un enlace químico en equilibrio. ¿Nos podrías decir algo al respecto? No puede, vamos, chica, tú eres mi héroe. No, pero el equilibrio es de ida y vuelta, o sea, Sí. mantiene de un lado y este lado también le nutre al otro. Exactamente, hay un equilibrio de ida y vuelta correspondiente, porque todos los elementos que están en equilibrio, así como las moléculas de un producto, se sostienen, se sustentan a sí mismos. Claro que la generatriz del equilibrio es Dios, que es el creador de todo. Y el elemento que equilibra es el alma del hombre en comunión con Dios, que sostiene el equilibrio de toda la ecuación de la creación. Vamos a llamar a esto la ecuación de la creación. La ecuación de la creación. Ahora, ¿qué ocurrió? Creo que en química hay algo que se llama enlace covalente. ¿Tiene relación? Sí, pero no me acuerdo. Enlace covalente. Y la cogió fuera de base. Covalente, ambivalente. Sí. Ya, Pues pero es que yo tampoco me acuerdo del enlace covalente. Covalente y ambivalente. Lo que pasa es que el enlace covalente es el más estable de todos los enlaces. Porque hace que la sustancia sea estable, que no varíe. Ajá, que no varíe. Bueno, digamos que este es un enlace covalente. Un enlace covalente. Vamos a hablar de la ecuación. Sí. Esta es la ecuación de la creación. La ecuación de la creación. Ahora, ¿cómo se rompió ese enlace? ¿Sí? ¿Cómo se rompió? Es que me vino la palabra enlace covalente, pero yo no me acordaba tampoco qué significa eso. Bueno, Es que es estable. sí, Químicamente estable. químicamente estable. Ok, bueno. Entonces, resulta que se rompió.